Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adamari Cruz Valdés. Estoy estudiando la carrera de Comercio Internacional. Soy del grupo B. A continuación voy a presentar mi exposición que abarca el tema del poder legislativo. Espero que le guste. Poder legislativo. El poder legislativo está formado por el Congreso de la Unión, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Principalmente su función es elaborar y modificar las leyes existentes de acuerdo a la opinión de los ciudadanos. Su función específica es la aprobación de leyes. La forma en que el poder legislativo es compuesto dependerá de la estructura política de los estados. Generalmente adopta por dos formas, como Congreso y como Parlamento. El poder legislativo es conocido como uno de los órganos constitucionales del Estado, que ostenta representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. Comúnmente en México el poder legislativo se deposita en el Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, en una de diputados y otra de senadores. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis y discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis y discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. El proceso legislativo federal se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Orgánica, por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada Cámara. La Carta Magna precisa que el derecho de iniciar leyes y decretos se compete a los siguientes: al Presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores y en los términos que señalan las leyes. La Carta Magna es el título que le da al documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad debe gozar y cumplir respectivamente. También se dice que se trata de un marco jurídico general que debe orientar al conjunto de leyes de una nación. Las características del poder legislativo son las siguientes. Las leyes que promulga el Poder Ejecutivo son conocidas como legislación. Vigilan y dirigen todo lo que el gobierno hace. Posee la autoridad de modificar el o los presupuestos que están involucrados en el proceso. En las democracias representativas, los legisladores son escogidos de manera directa y popularmente. Los senadores y diputados son los funcionarios encargados de proporcionar las leyes nuevas y modificar las que ya existen. Cada nación está encargada de establecer directrices y legislaciones específicas sobre este poder. Controlan las acciones de los otros poderes. Además, en el poder legislativo existen los tipos de asamblea legislativa. Uno de ellos es el Congreso. El poder legislativo de los estados que tienen un Congreso es representado por el presidente del mismo Congreso. A su vez, puede adoptar dos tipos de estructura, que puede ser unicameral o bicameral. La estructura unicameral está compuesta solo de la Cámara Baja, donde los diputados son elegidos democráticamente. Es típica de países pequeños y más o menos homogéneos, en los que el poder legislativo corresponde a una única asamblea de diputados con voz y voto en todos los asuntos, unicameral, o sea, de una cámara. Como por ejemplo, en el caso de Costa Rica, de Cuba, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Perú, estos países conllevan al Congreso de una sola cámara, o sea, unicameral. La siguiente estructura es bicameral. El Congreso se compone de una cámara baja
o sea, de diputados, y una Cámara alta, o sea, de senadores. La Cámara baja es la representación popular y la Cámara alta revisa nuevamente las leyes en el marco de acción relacionado con relaciones económicas, políticas y sociales del Estado. Para que una ley sea aprobada, generalmente debe contar con la aprobación de ambas cámaras, como por ejemplo, en el caso de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y nuestro propio país, México. Existen también cámaras tetracamerales o hasta tetracamerales, pero no suelen ser muy frecuentes, ya que éstas implican una triplicación o cuatriplicación del tiempo necesario para aprobar cada proyecto. Diferencias entre senadores y diputados. En un régimen legislativo bicameral, diputados y senadores se dividen en dos cámaras. La diferencia entre ambas cámaras varía y depende del régimen del gobierno específico, pero suelen implicar dos momentos de debate. La Cámara de Diputados suele ser la Cámara Baja del Congreso de la Nación, es decir, es la primera cámara en debatir los proyectos de ley. Comúnmente sus términos suelen ser más breves y son elegidos por el pueblo en votación directa. El Senado es la Cámara de Senadores, también llamada Cámara Alta. A diferencia de la Cámara de Diputados, sus periodos suelen ser más largos y son elegidos por voto indirecto. En las repúblicas federativas suele corresponder al número de estados federados o de provincias. Un dato muy importante es que en algunos casos la Cámara Alta posee mayor poder de decisión, mientras que en otros juega un papel de consejero jurídico, dándole a la Cámara Baja una oportunidad de modificar o rechazar proyectos de ley. Otro tipo de asamblea legislativa es el Parlamento, que son los representantes elegidos por el pueblo para representar la voluntad de éste. Elabora y aprueba normas y leyes de carácter general. Está presente en aquellos estados en que el poder ejecutivo es dividido y diferenciado por un jefe de estado y un jefe de gobierno. Habitualmente, esta dinámica se da en países donde, además del jefe de gobierno, como un primer ministro, existe un jefe de estado, rey o presidente. Actualmente, los jefes de estado no tienen poder de decisión. Sin embargo, cuando comenzaron las monarquías parlamentarias, era la forma de oponer un poder ejecutivo democrático al poder monárquico. Como por ejemplo, en los países de España e Inglaterra. En España hay un primer ministro que es elegido por el Parlamento y un rey. Aquí les presento un mapa de los países con Parlamento o Congreso unicameral y Congreso bicameral. Los países que están en color naranja son los de Congreso unicameral y los que están en color azul son bicameral. A continuación les voy a presentar el proceso legislativo. El Congreso de la Unión es el que toma la iniciativa y formación de las leyes, pero, sin embargo, solo el Poder Legislativo puede emitirlas luego del siguiente proceso. Cámara de origen. La Cámara de origen se refiere a la que inicia el procedimiento legislativo y de Cámara revisora, cuando se refiere a la que recibe la propuesta, que ya ha sido aprobada por dicha Cámara de origen. Presentación de iniciativas. Toda iniciativa presentada deberá ser turnada a comisiones por conducta de la mesa directiva para su análisis y posterior dictaminación. Se elabora el anteproyecto de dictamen para su presentación y aprobación en la propia comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que pueden sujetarse a votación. Dictamen. Se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que programe su inclusión en el orden del día para su presentación ante el Pleno de la Asamblea.
son sujetos a 2 lecturas ante el Pleno por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva. Discusión. Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, se da alternativamente en contra y en pro, comenzando por el inscrito en contra. Terminando esto, el presidente preguntará a la Asamblea mediante votación económica. Si se considera suficientemente discutido, se procederá a la votación. En caso contrario, se continuará el debate. Votación. Después de haber sido declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en tal sentido y, si es aprobado, se discutirán enseguida. En caso de no ser aprobado, se preguntará si vuelve o no todo el proyecto a la comisión. Cámara Revisora. Recibe la minuta del dictamen, que son proyectos de decreto, y lleva a cabo el mismo procedimiento de estudio, dictamen, discusión y aprobación, seguido por la Cámara de origen. Resuelto esto, queda sancionada como ley o decreto. Y por último, y no más por eso menos importante, la promulgación. Es cuando el presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso, cuenta con 2 opciones. La primera opción es realizar observaciones al decreto aprobado. Segunda opción, promulgarlo y mandarlo publicar para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley. Esto es todo por mi parte, le agradezco su atención prestada y que tenga un lindo día.